¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, hoy vamos a empezar la clase. A ver, primera cuestión, más del orden de la organización del curso. Acabo de subir, creo que el domingo fue que subí una nueva guía de preguntas, que creo que ya les digo cuál es. Aguárdenme un segundito. Eh, Es la guía de preguntas número 3.1, le puse, porque las otras ya estaban numeradas, y como está relacionada al método científico y a Hegel, le puse 3.1. En esa guía de preguntas, ustedes tienen que responder una serie de preguntas relacionadas con el capítulo 3 del texto de Piovani, Marredi y Argenti. ¿Sobre qué trata esa guía de preguntas? Sobre la cuestión del método científico. Es decir, fundamentalmente, ¿qué se entiende por método científico? ¿Sí? Habíamos dicho en la clase pasada, en la presentación, que el método científico se suele entender desde el punto de vista clásico, en primer lugar, como un procedimiento para poder conocer, para poder alcanzar la verdad. En ese texto ustedes van a tener una primera parte en la cual se hace referencia a la etimología de la palabra método. Luego van a tener una parte en la cual se hace un desarrollo sobre la visión clásica del método, y en esto los autores citan a Descartes, que nosotros ya lo hemos trabajado. Y en segundo lugar, empiezan a surgir en un apartado la visión crítica del método, ¿no? Y las discusiones acerca del método científico y la crítica a la visión clásica, si se quiere, ¿sí? Esta guía de preguntas ustedes la tienen que responder en el curso de esta semana. No es obligatorio un día específico, los días son puestos, las fechas límites de presentación son puestas como una guía para ustedes para no atrasarse en la materia, ¿sí? Denle bolilla a esas fechas, no porque sean estrictas, sino porque cuanto más tiempo se pasen de esa fecha, menos tiempo tienen para resolver las otras guías de preguntas. Entonces es una forma de organizar el curso esta, ¿sí? Y de que se organicen ustedes también. Después, otra cuestión importante, nosotros hoy vamos a empezar a trabajar con el texto de Hegel. Yo lo voy a poner en pantalla, el texto. Vamos a trabajar con la introducción a la fenomenología del espíritu. No recuerdo si subí el texto, creo que no lo subí, así que si no lo subí, lo voy a subir ahora, en este preciso momento. Lo voy a postear en la página nuestra de la materia, ¿sí? Si me guardan un segundo, ya se los posteo. Bueno, ahí estoy posteándolo. El texto se llama Hegel, Introducción FDE, que significa Fenomenología del Espíritu, ¿sí? A ver si me está dejando, no me deja. Sí. Bueno. La fenomenología del espíritu es un texto del año 1807, o sea, siglo XIX. Si tuviésemos que pensar en términos de Pardo, podríamos decir que corresponde a qué paradigma científico la época de Hegel. Moderno. Muy bien, gracias Ezequiel. Periodo moderno, efectivamente. Bueno, es
eso es importante, me parece importante poder ubicar y contextualizar al autor, ¿no? O sea, no es lo mismo un autor posmoderno que un autor moderno, que un autor medieval, que un autor antiguo, porque el contexto histórico, la cultura de la época, los problemas que se plantean son diferentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece importante que podamos ubicar a estos autores porque esa ubicación, esa contextualización nos van a ayudar a entender mejor al autor, ¿sí? Porque ese contexto es parte de la importancia es parte de la comprensión que uno hace. Ya voy a hacer una nota al pie sobre este punto y luego volvemos a Hegel. Hay una nota periodística que para mí fue muy interesante y se las voy a pasar, que está relacionada con la cuestión del contexto, ¿no? O sea, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto de ocurrencia de un evento, muchas veces, en realidad muchas veces no, diría que siempre, ese contexto permite comprender el significado de lo que se está analizando. Es decir, sin ese contexto no podemos entender del todo adecuadamente el fenómeno que queremos analizar. A ver si encuentro la nota, se las voy a pasar porque me parece muy importante la cuestión del contexto. Es una nota periodística escrita por Zaffaroni. Acá está, acá la encontré, se las voy a publicar en la página. Quiero que la lean, en algún momento nosotros la vamos a retomar esta nota. ¿Y qué dice Zaffaroni sobre el contexto? Él dice, bueno, a ver, él es criminólogo, ¿ustedes sabían eso? Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente, bueno, creo que ahora no está en funciones, pero es abogado y se dedica a la criminología. Bueno, y esta es una nota periodística, política, pero tiene un trasfondo que para mí es muy importante, que trasciende lo político de alguna manera, que está puesto ahí, pero que me parece que dice algo muy interesante para los términos de nuestra materia. Y él hace referencia precisamente a la importancia del contexto. Él dice, el problema, como siempre, es el contexto. ¿Y qué significa esto? Bueno, él dice que las conductas por sí mismas no son ni buenas ni malas, ¿no? Sino que todo depende del contexto. O las conductas por sí mismas no son un delito per se, sino que una conducta se puede convertir en delito en función del contexto de ocurrencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta idea de que algo en sí mismo no es bueno o malo, sino que, o delito o no, sino que la acción, entendida como una acción delictiva, lo es en función del contexto de ocurrencia, ¿no? A ver si encuentro acá un ejemplo para darles. Sí, acá él pone acá encontré esta parte que a mí me había interesado. Él dice así, no hay conductas buenas o malas en sí, o podríamos decir nosotros, parafraseando a Zaffaroni, no hay hechos buenos o malos en sí, ¿no? O no hay hechos verdaderos o falsos en sí. En cualquier circunstancia y contexto, algo tan peligroso y negativo como disparar un arma de fuego puede ser positivo si se lo hace como práctica de un deporte, o si se trata de un arma cargada con balas de fogueo en una representación teatral o en una filmación. Algo tan inofensivo como jugar al yo-yo puede ser criminal si se lo hace junto al tío rico al que se va a heredar mientras éste sufre un infarto que necesita inmediata atención médica. Como se ve, todo depende del contexto. Ahí se las publiqué la nota porque me parece buenísima. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que
el contexto es muy importante para poder pensar los hechos, para poder pensar la verdad o no de esos hechos y para poder analizar las conductas o los comportamientos, ¿sí? Lean la nota que está muy buena y en todo caso después volvemos en algún momento sobre eso. Por eso la importancia, volviendo ahora a Hegel, la importancia de contextualizar a Hegel. Me parece que la posibilidad de contextualizar la cultura de los autores, de contextualizar la cultura en la que viven esos autores, de contextualizar la época científica en la que, o la concepción científica en la que viven esos autores, me parece que enriquece mucho la comprensión de esos autores, ¿sí? Que no es que vamos a leer al autor por sí mismo, sino que el autor está en un determinado contexto, en una determinada época, y en parte por eso discute lo que discute, plantea lo que plantea y piensa como piensa, ¿no? Bien, entonces, Hegel es un autor del siglo XIX, escribe la fenomenología del espíritu en el año 1807. Él tiene una fuerte discusión con varios autores, pero fundamentalmente va a ser un cuestionamiento de la teoría kantiana del conocimiento. Después vamos a trabajar un poquito con eso, si llegamos en el curso. Pero es un autor que escribe la fenomenología del espíritu y uno diría, bueno, ¿de qué habla la fenomenología del espíritu? Bueno, la idea de fenomenología, logía viene de logos, que significa estudio, y fenómeno viene de la palabra fenómeno, que significa apariencia, ¿no? Y entonces tenemos el estudio de la forma en la que aparece el espíritu, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la cultura, podemos decir, de una época, considerada como un todo cultura, ¿no? O sea, la sociedad, el espíritu es la sociedad en una época determinada, ¿no? Entonces la fenomenología del espíritu podríamos decir que es una exposición acerca de la forma en la que se manifiesta la cultura de una época, o podríamos decir la forma en que se manifiestan la sociedad en determinadas épocas, ¿no? Es el movimiento social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que ya el título de por sí es encriptado, ¿no? O sea, uno lee la palabra o lee el título, la fenomenología del espíritu, y puede llegar a ser cualquier interpretación libre sobre qué significa la fenomenología del espíritu, ¿no? Hasta podríamos hacer un juego, digamos, ¿no? Donde cada uno da su propia interpretación acerca de lo que significa fenomenología del espíritu. Bueno, básicamente es esto, es difícil ya de por sí exponerlo, pero la fenomenología del espíritu es la forma en la que se manifiesta el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? La sociedad, ¿no? La cultura de una época, la forma en la que se manifiesta la cultura de una época. Estudio acerca de las manifestaciones sociales, podríamos decir, ¿no? Estudio acerca de las manifestaciones sociales. Bueno, ¿y con qué va a arrancar Hegel? Bueno, Hegel va a arrancar la introducción a la fenomenología del espíritu planteando el propósito de la obra que él va a desarrollar, que es lo que nosotros vamos a leer, y planteando el método de la obra. Él dice, a propósito de... el subtítulo de la introducción es propósito y método de esta obra, o acerca del propósito y el método de esta obra, ¿no? Propósito y método de esta obra, ahora lo vamos a ver. Eso significa que Hegel va a hablar del método, que es lo que nosotros estamos desarrollando en clase, ¿sí? Va a hablar del método y del propósito de la obra. Nosotros nos vamos a detener puntualmente en la cuestión del método, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Yo lo que voy a hacer como estrategia de trabajo para abordar este texto es exponer el texto en pantalla, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir marcando. Ustedes ya lo tienen subido al Classroom, pero yo lo voy a poner en pantalla.
¿Por qué esta estrategia? Bueno, yo podría presentar un PowerPoint en vez de presentar el texto de Hegel, pero lo que a mí me interesa es que ustedes se relacionen con un texto original. ¿Por qué me interesa que se relacionen con un texto original? Bueno, les voy a contar una historia que, digamos, es importante que ustedes la sepan. Cuando yo empecé a estudiar en el año 1995 en la universidad, me tocó hacer el ciclo básico común, como están haciendo ustedes ahora. Una vez que terminé el ciclo básico común, se dio la situación de que cambiaron los planes de estudio. Estaba previamente el plan de estudio que rigió hasta 1997, creo que era el plan G, si mal no recuerdo, y justo en el año 1996 cambia el plan de estudios. Entonces, ¿qué me pasó a mí puntualmente? Yo entré en esa transición. Esa transición básicamente, ¿qué era? Era que había hecho el CBC y con el plan G yo hacía 6 materias el CBC y luego entraba a la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba 2122. Pero como cambió el plan de estudios, hice el CBC y al otro año, en vez de entrar a la Facultad de Ciencias Económicas, tenía que hacer 6 materias más en alguna sede del ciclo básico común. Como están haciendo ustedes ahora, que creo que tienen 12 materias antes de entrar a la facultad, antes de entrar a Córdoba, ¿verdad? ¿Es así? Sí, si no me equivoco, sí. Claro, ustedes antes de ir a Córdoba 2122, hermosa facultad a la cual extraño, han pasado grandes años de mi vida en esa facultad, que puedo ver ahora, ¿no? En retrospectiva, en el momento no me di cuenta, pero digamos, esta posibilidad de entrar a la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba 2122, hoy ustedes la tienen una vez que rindieron las 12 materias del ciclo general, porque después está el ciclo profesional. Bueno, antes de este plan, que es el plan 1997, que es el plan en el que están ustedes y que transité yo medio caóticamente, porque entré primero en el plan viejo y luego tuve que pasar al plan nuevo. De hecho, tuve que rendir equivalencias, o sea, entré como en un momento convulsionado, digamos, ¿no? Porque es como que hice un año del plan anterior, del plan viejo, y 2 años o un año del plan nuevo. Entonces entré como en la transición. Y como había hecho materias que no servían para el plan 1997, tuve que rendir equivalencias. Bueno, todo un caos, pero fue así. Lo que quiero marcar con esto, por un lado desde la experiencia personal, pero haciendo énfasis en algo que tiene que ver con un proceso histórico importante que se dio para los planes de estudios de las universidades, puntualmente la Universidad de Buenos Aires, es que cambió el plan de estudios, ¿no? Y en ese cambio del plan de estudios, yo no sé muy bien cómo era antes el plan G, porque no llegué lo puedo decir, y ustedes lo van a ver en carne propia, que en el plan 1997 poco hay, y esto no sé si tiene que ver con los planes o con los docentes, de lecturas de autores originales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, ustedes en la primera parte del curso, ¿qué autores vieron? Esto significa que ustedes no están leyendo al autor original de manera directa para hacer su propia interpretación. Están leyendo, por ejemplo,
a Galileo Galilei, están leyendo, por ejemplo, a Popper, Kuhn y Lakatos a través de Piovani, Marradi y otros, ¿no? Es decir, como que hay una mediación, como si hubiese una persona entre ustedes y el personaje original que desarrolló todas estas ideas, ¿sí? Bueno, esto no es menor. En la Facultad de Ciencias Económicas se suele estudiar con lo que se llama manuales. ¿Qué hacen los manuales? Bueno, con los manuales se hace esto, se premastica, otro autor premastica todo el desarrollo y la dificultad que puede haber en otros autores. Y eso puede ser una ventaja bajo cierto contexto, pero es una gran desventaja si solamente se dedican a leer manuales. Imagínense ustedes durante toda la carrera leyendo manuales. ¿Creen que van a aprender mucho mejor que si leen los autores originales? Y no. Y no, ¿no? Porque además, si les toca un manual malo encima, porque hay manuales buenos, pero si encima les toca un manual malo, imagínense lo que puede llegar a aprender acerca de Popper, Kuhn y Lakatos, ¿no? Incluso yo misma podría estar dando mal el texto. De hecho, les voy a decir algo, lo doy mal. ¿Por qué lo doy mal? ¿Qué quiere decir que lo doy mal? Lo que quiero decir no es que digo cosas erróneas, lo que digo es, estoy haciendo una interpretación propia de ese texto. Y la verdad es que si ustedes se ponen a leer no sé, eh, no sé, por ejemplo, algún texto de Kuhn, este, científicas, por ejemplo, se ponen a leer ese texto, ¿no? Bueno, lo que van a ver acerca de las estructuras de las revoluciones científicas va a tener relación con lo que yo desarrollé respecto de la cuestión de la importancia de la historia, ¿no? Como motor de la ciencia, etcétera. Pero digamos que ustedes después, luego de leer a Kuhn, se van a dar cuenta que era muy parcial y muy limitado lo que yo expuse en el curso respecto a la riqueza que ofrece Kuhn o que puede ofrecer algún otro autor. Preconcebido, claro, que uno tiene un ingreso más directo a un autor, pero la desventaja es que si uno se queda solamente con eso, muy difícilmente va a ser un profesional que entienda de lo que está hablando, ¿sí? No es que ustedes ahora o yo misma sé Kuhn, Lakatos y Popper por el solo hecho de haber leído Piovani, Marradi y Argenti, ¿se entiende? Y puede quedar esa falsa ilusión, y de hecho suele suceder, que queda esa falsa idea de que ya conocemos lo que plantean Popper, Kuhn y Lakatos por el solo hecho de haber leído un manual acerca de metodología de las ciencias sociales. Entonces, de ahí, para mí, la importancia, y en la medida de nuestras posibilidades, de trabajar con autores originales. Y por eso la estrategia de trabajo va a ser, ahora, en la próxima sesión, presentar el texto de Hegel en la pantalla y que lo vayamos leyendo párrafo por párrafo. La introducción está compuesta por no más de 10 páginas, de las cuales nosotros nos vamos a centrar en las primeras 3 o 4, así que en términos de carga bibliográfica no es mucho, pero es un texto difícil. Toda la fenomenología del espíritu es un texto difícil, empezando por el título, ¿sí? Así que si les parece, queda menos de un minuto, pasamos a la próxima sesión y empezamos con Hegel. ¿Les parece? Bueno, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora arrancamos en la próxima. Gracias.
Bueno, bueno, voy a poner en pantalla entonces al texto de Hegel para poder empezar. Recordemos esto, el texto de Hegel es un texto del siglo XIX, año 1807. Es un autor que pertenece al periodo moderno, es un autor de la modernidad, es decir, que donde la ciencia está como fuertemente consolidada en los términos de pensar en la importancia de la matemática, de los experimentos de laboratorio, de la búsqueda de leyes que rigen los fenómenos sociales y naturales. Todo esto va a aparecer en el libro de Hegel. Nosotros no vamos a llegar a leer todo esto porque Hegel es para un curso entero, digamos, ¿no? Sino para decir para una universidad entera, para una facultad entera, pero digamos, mínimo para un curso entero. Nosotros lo que vamos a hacer en este curso es introducirnos en el texto, simplemente, y vamos a abordar las primeras páginas de la introducción a la fenomenología del espíritu. Bueno, voy a compartir el texto. ¿Todos lo ven ahí? Sí. Bien. Bueno, como ven, el texto arranca con su título, Fenomenología del Espíritu, y fíjense, subtítulo, que ayuda a pensar el título. El subtítulo dice, Ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Qué va a hacer Hegel? Va a ser ciencia de la forma en la que se manifiesta la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia de una época, ¿sí? O sea que él va a hacer ciencia acerca de la experiencia de la conciencia de una época, podríamos decirlo. Bueno, y a continuación se presenta el primer apartado. Antes de la introducción, creo que hay... aguárdenme un segundo que me voy a fijar en el libro. Antes de la introducción hay un prólogo que se llama Las tareas científicas del presente, ¿no? Nosotros no vamos a detenernos en ese prólogo, pero básicamente la estructura de la obra es que está compuesta por un prólogo, por la introducción, que es lo que nosotros vamos a ver, y por el libro propiamente, que tiene, bueno, alrededor de 500 páginas. 500 páginas muy difíciles de entender, además, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a empezar sin más rodeos a analizar el texto. Vamos al primer párrafo. Recuerden esto, importante. ¿Qué estamos analizando? ¿Qué nos sugiere el título? Bueno, el título nos sugiere que vamos a analizar el propósito y método de la obra, ¿no? Propósito y método de la obra. Sobre todo me interesa la cuestión del método, ¿sí? A ver si puedo, ahí está. A ver. Bien. Bueno. Quería subrayar la palabra método porque me parece importante. ¿Alguien está hablando en el chat? Bien, bueno. Entonces, la cuestión del método. Vamos a ver la cuestión del método. Hemos estado trabajando nosotros mismos sobre la cuestión del método y sobre algunas críticas a la idea de método, ¿no? Recuerdan la clase pasada que hicimos referencia al problema de la circularidad del método científico, ¿no? Bueno, en
Empecemos con el primer párrafo. ¿Qué dice el primer párrafo? Él dice, es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto o como el medio a través del cual es contemplado. Paro acá y pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a la terminología? Creo que no, profe. ¿No? ¿Y qué es el absoluto? Lo real. Bien. Tenemos al sujeto, tenemos al conocimiento, y Hegel habla del objeto o de lo absoluto, que podríamos decir que es el objeto o lo real. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos entonces, vamos a poner unas barras, digamos, que separan al sujeto que conoce del conocimiento del objeto, ¿sí? Como una estructura, podríamos decir, donde tenemos tenemos estas tres elementos, ¿no? El sujeto que conoce, el conocimiento como tal y el objeto a conocer. ¿Y qué dice Hegel acerca de esta estructura? ¿Que por dónde deberíamos arrancar o que en filosofía es natural arrancar por dónde? Por definir conocimiento. ¿Cómo? Por definir conocimiento. Exacto, para Hegel dice, es natural pensar en filosofía que hay que arrancar por dónde. Por acá, ¿no? Que hay que arrancar por acá, por el conocimiento, ¿no? ¿Leen lo mismo? Releo. Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, ¿cuál sería la cosa misma? El objeto de estudio. Exacto. Entonces acá podríamos poner objeto absoluto, cosa misma. Cosa misma, cosa misma absoluta y objeto, podríamos decir, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Dice, bueno, para la filosofía hay que empezar por el conocimiento, ¿no? Para la filosofía de la época de Hegel, ¿sí? Para la filosofía de la época, es natural pensar que hay que empezar por dónde, por el conocimiento, antes que por dónde. Antes que por el objeto. Que por el objeto. Antes que por el objeto, ¿sí? Bueno, entonces releo. Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, el objeto, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, todo esto es el objeto, el conocimiento real de lo que es en verdad el objeto, sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento considerado como instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto. Esto es muy importante. Instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto. O sea, fíjense que el conocimiento se va a presentar como un instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto. Ya estamos definiendo al conocimiento como un instrumento, ¿sí? Que sirve para poder apoderarse de lo absoluto
y a través de este instrumento es contemplado el objeto, ¿sí? Porque fíjense que dice apoderarse del absoluto o como el medio a través del cual es contemplado. Vamos a ponerlo así. Medio a través del cual el objeto es contemplado. Podríamos decir entonces que en estos términos el conocimiento se está definiendo como un instrumento. Y se está definiendo también como un medio, como un medium. ¿Por qué como un medio? ¿En qué sentido podemos pensar que es un medio? Y ¿Por porque qué es un medio? une al sujeto con el objeto. Exactamente, está en el medio del sujeto y del objeto, por eso es un medio, porque es el instrumento a través del cual el sujeto se aproxima o entiende o conoce ese objeto. Ahora, fíjense que esto que acaba de decir Hegel supone un montón de cosas. Por ejemplo, si eliminamos ese medio de que está en el medio, el conocimiento, ¿podemos acceder al objeto? Supongamos que elimino eso que está en el medio, lo saco. ¿Qué queda de esas tres partes? Si saco el conocimiento, ¿qué queda? Sujeto y objeto, pero como aislados entre sí. Sujeto y objeto como aislados entre sí, parecería que no hay nexo posible entre ambos si no es a través del conocimiento, ¿no? Por eso la idea de que el conocimiento es un instrumento, un medio a través del cual el objeto es contemplado. Pero Hegel va a criticar esta visión. O sea, acá estamos exponiendo la filosofía de la época, pero esto va a ser criticado por Hegel. Esta forma de pensar el conocimiento como un instrumento o como un medio a través del cual el objeto es contemplado va a decir, esto es un prejuicio. Esto es un concepto de conocimiento que estamos suponiendo que es el conocimiento y esto no es el conocimiento, va a decir Hegel, se los adelanto, ¿no? ¿Por qué lo adelanto? Porque parece que esto que está diciendo Hegel es lo que piensa Hegel. Y no es lo que piensa Hegel, porque fíjense que él dice, es natural pensar que en filosofía, ¿no? O sea, como que no está hablando él lo que piensa, diciendo él lo que él piensa, ¿no? Está diciendo lo que se piensa normalmente, naturalmente en filosofía, ¿sí? Por eso agrego yo ahí, la filosofía de la época sostiene esta distinción entre sujeto, conocimiento y objeto, donde el conocimiento, ¿cómo se presenta? Como un instrumento que sirve para apoderarse del absoluto o como el medio a través del cual el objeto es contemplado. Bueno, sigamos. Dice, parece justificada esta preocupación. ¿Cuál sería la preocupación? ¿Empezar por el conocimiento? Exactamente. La preocupación es, che, yo antes de empezar a conocer el objeto tengo que ponerme como objeto el conocimiento, ¿sí? Antes de conocer directamente el objeto que quiero conocer, por ejemplo, antes de estudiar cómo funciona el cuerpo humano, tengo que estudiar el conocimiento que me permite poder acceder a cómo funciona el cuerpo humano. ¿Se entiende? Es como que en vez de empezar por estudiar el objeto, empezamos por estudiar antes que nada el conocimiento. Entonces dice, parece justificada esta preocupación, ya que de una parte puede haber diversas clases de conocimiento, una de las cuales se preste mejor que otras para alcanzar dicho fin último, pudiendo, por tanto, elegirse mal entre ellas. Bueno, entonces podríamos decir que en la filosofía de la época sostiene que hay muchas clases de conocimiento
por lo que debemos elegir entre ellas, entre esas clases, ¿no? Por ejemplo, ¿qué clases de conocimientos tenemos? Hegel dice, bueno, parece que es justificado empezar por el conocimiento antes que por el objeto, o tratar de entender cómo funciona el conocimiento antes de entender el objeto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de una naturaleza múltiple, hay distintas clases de conocimiento. Bueno, ¿qué clases de conocimientos hay? Por ejemplo, conocimiento empírico. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de conocimiento? Racional. Tipos de conocimiento empírico o racional, ¿no? Hay diversas clases de conocimiento. También podríamos decir conocimiento científico y conocimiento no científico, no fundamentado, ¿no? O sea que dentro del conocimiento podríamos encontrar distintas clases de conocimiento. Por lo tanto, si hay distintas clases de conocimiento, siendo el conocimiento el medio a través del cual conocemos un objeto, antes de entrar a conocer el objeto tenemos que ponernos de acuerdo qué tipo de instrumento vamos a usar, porque hay un instrumento que nos permite acceder al objeto. Ese tipo de instrumento que vamos a usar, como hay múltiples instrumentos posibles, el instrumento entendido como conocimiento racional, el instrumento entendido como conocimiento empírico, el instrumento entendido como conocimiento científico, el instrumento entendido como conocimiento no científico. Dado eso, parecería que antes de entrar en el objeto mismo, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de si vamos a conocer a través de la experiencia, a través de la razón, científicamente, no científicamente, ¿no? Hasta acá está clarísimo lo que está diciendo, ¿no? Porque digo, no hay ningún problema con esto. Parecería que es obvio que antes de poder conocer a las cosas tal cual son, debemos entender cómo funciona el conocimiento y cuál es el conocimiento más adecuado, el tipo de conocimiento más adecuado para conocer. De hecho, hasta tal punto está arraigada esta idea que existe en la Facultad de Ciencias Económicas una materia de principios de carrera que se llama Metodología de las Ciencias Sociales, que se supone que tiene que explicar qué tipos de conocimiento debemos aplicar antes de entrar a la carrera misma. ¿Se dan cuenta de eso? Que esto que está diciendo Hegel es lo que pasa, es la forma, el esquema de pensamiento instalado en la carrera de Ciencias Económicas y en todas las carreras, porque la mayoría de las materias tienen metodología de las ciencias o pensamiento científico al comienzo de la carrera, ¿no? Entonces, cuando a ustedes le dicen en el plan de estudio, antes de estudiar macroeconomía 2, o antes de estudiar teoría contable, no sé, o antes de estudiar contabilidad, usted tiene que saber metodología de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, supuestamente, antes de entender al objeto como tal cual es, primero hay que entender qué tipo de conocimiento tenemos que usar para conocer ese objeto. Bueno, hasta acá parece justificada la preocupación porque puede haber diversas clases de conocimiento, pudiendo elegirse mal entre ellas. Podría ser que en vez de elegir el conocimiento empírico elija el racional y esté equivocada, o que habiéndole elegido el racional convenía usar el empírico y esté equivocada, o que tenía que usar una combinación de los dos. Entonces, si puedo llegar a elegir mal entre las distintas clases de conocimiento para conocer el objeto, voy a conocer mal el objeto si elijo mal el instrumento para poder conocer el objeto. Y dice, y por otra parte, porque siendo el conocimiento una capacidad de clase y alcance determinados, sin la determinación precisa de su naturaleza y sus límites, captaríamos las nubes del error en vez del cielo de la verdad. Acá se nos pone poeta Hegel y nos habla de las nubes del error y el cielo de la verdad.
Bueno, otro problema que justifica arrancar por el conocimiento antes que por el objeto es precisamente que el conocimiento tiene, vamos a ponerlo así, tiene un cierto alcance y podría tener ciertos límites. Si no conocemos el límite y alcance de ese conocimiento, no vamos a poder conocer adecuadamente el objeto. Por ejemplo, si pensamos que todo se puede conocer, vamos a intentar conocer a Dios. Y tal vez Dios no es cognoscible, tal vez no podemos acceder a Dios. Entonces, hay muchos autores que en filosofía se dedican a estudiar los alcances y los límites que tiene conocimiento científico. Autores como, por ejemplo, Hume van a analizar la naturaleza del conocimiento en cuanto a los límites que éste tiene y el alcance que éste tiene. Bueno, ahora bien, estamos pensando hasta ahora en este conocimiento, lo estamos pensando como un instrumento, ¿no? Lo pensamos como un instrumento, lo pensamos como un medio, lo pensamos como algo que se caracteriza por tener diversas clases y que tiene determinado alcance y límites que es preciso explicitar. Y así es como estamos entendiendo el conocimiento, es decir, como un instrumento o como un medio que se caracteriza por tener muchas clases o muchos tipos, que tiene un determinado alcance y ciertos límites. Luego dice Hegel, e incluso sigue desarrollando esta idea de por qué parece justificarse empezar por el conocimiento, y dice, e incluso puede muy bien ocurrir que esta preocupación se trueque en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido y de que entre el conocimiento y lo absoluto se alce una barrera que los separa sin más. ¿Alguien me puede explicar esta frase? Profe, ¿podría bajar un poco más el texto que solamente se lea hasta absoluto? Ahí lo bajé. E incluso puede muy bien ocurrir que esta preocupación se trueque en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento, lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido y de que entre el conocimiento y lo absoluto se alce una barrera que los separa sin más. ¿Qué está queriendo decir acá? Me da a entender como que si existiera, o sea, que hay alguna barrera solamente para llegar al fin, que que está limitado a nivel de conocimiento. O sea, tengo el sujeto, el conocimiento del objeto, ¿no? Él dice, incluso podría ser, ¿no? Podría muy bien ocurrir que esta preocupación acerca de los problemas que encierra el conocimiento, podría ocurrir que esta preocupación se convierta en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento, lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido y de que entre el conocimiento y lo absoluto, entre el conocimiento y lo absoluto, ¿sí? Entre el conocimiento y lo absoluto, se alce una barrera que los separa sin más. ¿Qué significa que entre el conocimiento y lo absoluto se alce una barrera? Pongámoslo en concreto.
podría pasar que ¿qué? ¿Qué significa que entre el Que conocimiento no se y la lo pueda absolución? conocer. Podría pasar que el conocimiento no me permita conocer, vamos a ponerlo así, podría ser que este instrumento, que el instrumento no me permita conocer el objeto. Es decir, que se levante una barrera entre el conocimiento y el objeto. ¿Qué significa que se levante una barrera? Que no puedo acceder al objeto con ese conocimiento. Es decir, que si quiero conocer un objeto, el propio conocimiento no me permite acceder al objeto. Por lo tanto, es un contrasentido hablar de conocimiento, porque el conocimiento es conocimiento del objeto. Ahora, si a través del conocimiento no puedo conocer al objeto, es un contrasentido hablar de un conocimiento. ¿Se entiende? Por eso habla de contrasentido. Ahora, miren qué interesante, porque hay autores que van a decir, bueno, puede ser que el conocimiento, en vez de permitirnos acceder al objeto, al contrario, nos obture la posibilidad de acceder al objeto. ¿Cómo podría pasar una cosa así? Algo de esto vimos nosotros. ¿Cómo, profe? ¿Cómo podría, se les ocurre un ejemplo a partir del cual este conocimiento o el conocimiento nos impide acceder al objeto? Sí, A ver, puede ser a través de nuestras influencias. exactamente. Hablaste vos a mí, ¿no? Sí, Podría ser a través de influencias. ¿Querés desarrollar un poco más lo que estás queriendo decir? sí, que quizás el hecho de conocer en sí la verdad del objeto puede pasar que lo que nosotros pensamos o creemos o ya conocemos impida que nosotros conozcamos cómo es el objeto en verdad, que influya, digamos, en la objetividad. Exactamente, excelentísimo. O sea, no puedo creer que están diciendo todo esto porque esto que están diciendo es entender a Hegel. O sea, lo que a mí me costó 10 años, ustedes lo están entendiendo ahora, en este momento, en este rato. Exactamente. O sea, fíjense que lo que está pasando acá es que Hegel dice, bueno, podría ser que el conocimiento sea un contrasentido. ¿Por qué? Porque este conocimiento, como instrumento que nosotros usamos para conocer al objeto, tal vez altera al objeto. Y cuando lo altera, lo modifica. Por lo tanto, ya no lo conozco tal cual era, sino que lo conozco modificado por ese conocimiento. Un ejemplo concreto que yo les había puesto varias veces es, por ejemplo, les había puesto el ejemplo de la física cuántica, donde uno, por ejemplo, un físico, y estos son problemas que aparecen en la física, un físico intenta conocer el átomo, ¿no? Entonces, a través de un microscopio, trata de ver cómo es la estructura del átomo, ¿no? Entonces, pero resulta ser que con el microscopio el problema que tiene es que tiene que bombardear al átomo de luz para poder verlo, ¿no? Pero ¿qué problema hay? El problema que hay es que cuando lo bombardea de luz, parecería como que se altera el átomo. No es lo mismo el átomo sin estar bombardeado de luz que el átomo bombardeado de luz. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué problema tenemos? Que todos los medios a través de los cuales conocemos el objeto alteran la naturaleza del objeto. Y entonces ya no lo conocemos tal cual es, sino que lo conocemos alterado. Pero ¿cuál era el objetivo del conocimiento? ¿Conocer el objeto alterado o conocer el objeto tal cual es? El objeto tal cual es. El objeto tal cual es. Entonces dice, incluso podría pasar que el instrumento no permita conocer al objeto, pero no solo que no permita conocerlo, vamos a ponerlo acá más claramente, a ver, no me deja, vamos, a ver, se me colgó la compu, bueno, a ver,
Ah, vamos a ver si puedo. Ahí está. Bueno, no me está dejando escribir acá. Bueno, no importa, no puedo escribir, pero podría pasar que el instrumento no me permita conocer el objeto, pero que no solo no me permita conocer al objeto, sino que el propio instrumento se vuelve un contrasentido porque el instrumento altera el objeto que quiero conocer y por lo tanto produce lo contrario de lo que quería. ¿Qué era lo que quería? Conocer el objeto tal cual es. ¿Y qué hace ese conocimiento que se supone que me tiene que permitir acceder al objeto? Convertirlo en otra cosa. Por lo tanto, el conocimiento se convierte en un contrasentido. ¿Por qué? Porque genera lo contrario de lo que es su propio objetivo y naturaleza. Sigo leyendo porque todo lo que dice a continuación va en esta línea. En efecto, si el conocimiento es el instrumento para apoderarse de la esencia absoluta, acá voy a aclarar que en sí, a ver si me deja, vamos a poner acá, en sí es el objeto. Y acá voy a aclarar que esencia absoluta, ¿qué es? ¿Qué es la esencia absoluta? La verdad, digamos, del objeto. Exacto, exactamente. Esencia absoluta, verdad o objeto, que coincide con la verdad, ¿no? Podríamos decir que es el objeto mismo. ¿Pueden por favor apagar? Bueno. Bueno, vuelvo entonces. Bueno, entonces, leo este próximo párrafo y paramos acá. Dice, en efecto, si el conocimiento es el instrumento para apoderarse de la esencia absoluta, inmediatamente se advierte que la aplicación del instrumento a una cosa no deja a esta tal y como ella es para sí, sino que la modela y altera. Esto es lo que acabamos de decir. Cuando el científico, el físico, intenta comprender la estructura del átomo, utiliza un microscopio y bombardea el átomo de luz, lo altera. Entonces dice, y entonces ya al alterarlo lo deja de conocer tal cual era, que era el objetivo. Entonces dice, y si el conocimiento no es un instrumento de nuestra actividad, sino en cierto modo un medium pasivo a través del cual llega a nosotros la luz de la verdad, no recibiremos esta tampoco tal y como es en sí, sino tal y como es a través de este medium y en él, ¿no? ¿Qué es el medium pasivo? ¿Qué es el medium pasivo? Y frenamos acá. ¿Qué es el medium pasivo? Traten de deducirlo del contexto. Ah, perdón. A ver. Ahora sí. ¿Qué es el medium pasivo? Conocimiento. ¿Cómo? El conocimiento. El conocimiento, exactamente. Bueno, a ver. Es el conocimiento el medium pasivo. Bien. Bueno, hasta acá lo que estamos diciendo es, bueno, para la filosofía de la época es natural empezar a estudiar el conocimiento porque tiene distintas clases, porque es el instrumento a través del cual accedemos al absoluto,
porque tiene un límite y alcances determinados, o podría tenerlo, y porque el conocimiento podría generar lo contrario a su propio fin, que es modificar al objeto que queremos conocer y por lo tanto dejar de conocerlo tal cual es, que era el objetivo original. Todos estos problemas parecerían justificar empezar a estudiar el conocimiento antes que el objeto que queremos conocer. Es decir, todo esto parecería justificar tener una materia que se llame Metodología de las Ciencias Sociales antes de ingresar a la carrera, ¿no? Porque antes de entender cómo abordar un objeto o antes de entender un objeto, ya sea social, económico, etcétera, lo que fuese, necesitamos tener un método para poder conocer ese objeto. ¿Por qué? Porque el objeto como tal se conoce a través de una determinada manera y tenemos que precisar el alcance que tiene esa manera de conocer y por lo tanto tenemos que conocer ese conocimiento antes de conocer el objeto. Y acá Hegel dice, bueno, pero si el conocimiento altera el objeto, entonces en ambos casos empleamos un medio que produce de un modo inmediato lo contrario de su fin. O más bien, el contrasentido consiste en recurrir en general a un medio. Podría parecer ciertamente que cabe obviar este inconveniente por el conocimiento del modo como el instrumento actúa, lo cual permitiría descontar del resultado la parte que al instrumento corresponde en la representación que por medio de él nos formamos de lo absoluto y obtener así lo verdadero puro. Pero en realidad esta corrección no haría más que situarnos de nuevo en el punto de que hemos partido. Esto lo vamos a retomar la clase que viene, pero acá Hegel lo que está diciendo es, si el conocimiento altera al objeto, parecería que para resolver este inconveniente por el cual el conocimiento altera al objeto, deberíamos descontar del objeto la parte modificada del objeto para conocer el objeto tal cual es. Ahora, lo que dice Hegel es que si descontamos el conocimiento o todo lo que comprendemos acerca de el objeto a través del conocimiento, ¿qué nos queda? No nos queda nada. No podemos hacer ningún descuento. O bien, todo lo que descontamos nos vuelve a poner en el mismo punto de partida, que es que no conocemos el objeto. Bueno, la clase que viene vamos a retomar esto. Lo que les voy a pedir es que lean las 2 primeras páginas o las 3 primeras páginas del texto, hasta acá, hasta donde dice de la formación de la conciencia misma hacia la ciencia, ¿sí? Es decir, que lean las primeras 3 páginas y que me planteen las dudas que tengan. Pero hasta acá, todo el desarrollo de Hegel consiste en mostrar que parecería ser que antes de empezar a estudiar al objeto directamente, tengamos que ponernos como objeto el conocimiento en tanto tal. ¿Por qué? Porque el conocimiento presenta una serie de problemas que aparentemente nos impiden conocer al objeto. Y esos problemas que presentan, como es el medio a través del cual conocemos al objeto, nos impide conocer al objeto tal cual es. Pero al mismo tiempo se da la paradoja de que sin el conocimiento no podemos conocer ningún objeto, ¿sí? Con lo cual la pregunta es, ¿usamos el conocimiento o no lo usamos? Parecería que estamos obligados a usarlo para poder conocer algo, pero que usando ese conocimiento al mismo tiempo alteramos el objeto y por lo tanto lo dejamos de conocer tal cual es. Entonces estamos en una situación de encierro, ¿sí? Estamos en un problema, va a decir Hegel. Bueno, la clase que viene retomamos, ¿les parece? Dale, sí, profe. Gracias. Nos vemos. Lean, Saludos. por favor. Beso grande. Chau, chau. Profe, Chau, chau. le había mandado un correo, no sé si lo vio. Cuando lo mire Ya. te lo respondo. Vale, gracias. Chau, chau, hasta luego.